Primero, muchas gracias por el interés, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando con trasplante hace años, ¿verdad? Nos alegra mucho que haya interés de los demás estamentos del hospital en cuanto a los trasplantes, ¿verdad? Me agradecer a la doctora Fátima, que fue la que intervino para hacer este programa institucional, porque era un programa que estábamos trabajando de forma aislada con un proyecto piloto en la terapia, y ella fue la que sugirió que sea algo institucional porque tiene un final beneficioso para el hospital, para nuestros pacientes. Entonces, no sé si me parece que algo le pasó muy bien a eso. ¿Qué hacemos? Perdón. Vos igual estás grabando. En todo caso, alzamos. Vamos a hacer asincrónico, pero No. me molesta que tú. Sí. Bueno, le quería hablar primero de generalidades de trasplante para entrar dentro del tema, para saber un poquito qué es lo que hacemos con la población y la donación de órganos, tejidos y células, que es lo que está legislado sobre para trasplante. En primer lugar, ¿qué es un trasplante? Es un procedimiento médico que consiste en la extracción de un órgano o parte de un órgano perteneciente a un individuo vivo o muerto para ser implantado en otro individuo cuyas funciones limitadas tengan como única opción terapéutica recibir un órgano. O sea, eso hay que tener muy claro, que nadie recibe un trasplante de forma efectiva. El trasplante es una terapéutica médica que ya está consolidada, tiene más de 60 años de práctica médica, pero solamente son posibles de recibir un trasplante personas que tienen una patología que no tiene otra cura. O sea, no pueden ser tratadas ni con medicamentos ni con ningún otro tipo de cirugía, por lo cual algunos tipos de trasplante, como el trasplante de intestino, se hace mucho menos porque se vieron que había otras alternativas antes que el trasplante. El trasplante, cuando ya no hay otra opción terapéutica, es la última opción para estos pacientes. Bueno, ¿quiénes pueden ser donantes? Son los dos tipos de donantes, ¿verdad? Y los dos tipos de donantes que tenemos para aquí en el hospital de clínica, los donantes vivos, que son personas siempre mayores de 18 años de edad, ¿verdad? Tienen que estar sanos, ¿verdad? Tienen que ser familiares del paciente al que se dona, ¿verdad? Es una legislación que nosotros hicimos un acuerdo de la española y la argentina, porque ellos que empezaron antes que nosotros tuvieron muchos problemas de que había algunos trasplantes sospechosos donde una persona con mucho poder económico recibía de un amigo que tenía poco poder económico, y era raro, ¿verdad? O sea, nosotros ya por suerte empezamos después que ellos, muchos años después, ya habíamos visto toda esa experiencia. Entonces nosotros decidimos ya desde el comienzo, en el 98, en la primera legislación de trasplante, que solamente lo han tenido para parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o cónyuge o pareja, que son fáciles de. Si no están casados, tienen que demostrar que vivieron por lo menos 2 años juntos, aunque sea un año y que tengan un hijo en común. Que sea más transparente. ¿Y qué podemos donar? Lastimosamente, muy pocas cosas se pueden donar de los donantes vivos, porque hay una buena predisposición para los familiares de los pacientes enfermos para donar. Pero solamente podemos donar riñón, un fragmento hepático que nosotros no hacemos en Paraguay, y un segmento pulmonar, que eso tampoco hacemos en Paraguay. Para nosotros la donación de individuos se basa exclusivamente en riñón. Entonces, un programa que funciona bastante bien, da prácticamente la mitad de los trasplantes por año del país se hace a partir de donantes vivos que le donan a sus familiares. Y luego son los donantes cadavéricos, que actualmente no hay límite de edad. Yo le puse un número ahí para que se vean más, ¿verdad? Se hacen trasplantes desde menos del año hasta más de 90 años. O sea, se reciben órganos de toda esa cantidad de años, porque la gente, como una terapéutica que ya no es nueva, la gente trasplanta a cualquier edad. O sea, vos cruzar acá la frontera, en tanto vecinos de Argentina, hay personas de 70, 80 años que reciben un órgano. Y si ellos pueden recibir las personas de 70, 80 años que fallezcan de ACV, por ejemplo, que tengan los riñones normales, pueden donar sus riñones, ¿verdad? Entonces, se amplió muchísimo la brecha entre los que donan, pero también entre los que reciben. Entonces, por eso se puede utilizar para a cualquier edad. ¿Y qué es lo que se puede donar? Cuando uno fallece, se puede donar todo.
La ciencia del trasplante fue avanzando muchísimo en los últimos años. Como ese paciente fallecido ya no se le causa ningún daño con la extracción de órganos, se puede utilizar cualquier órgano. Pero que se utiliza para que esté funcionando. Es algo muy importante porque la mayoría de las personas te dicen este paciente no puede ser donante porque tiene insuficiencia renal. No puede ser donante de riñón, pero si su hígado funciona bien, puede donar hígado. Y si su hígado tampoco funciona bien, pero las córneas son transparentes, puede donar córneas. O sea, se tiene que evaluar no el paciente como uno, sino que cada órgano del fallecido para ver si se puede utilizar. ¿Verdad? Después le voy a mostrar que se puede, o sea, pueden donar todos los órganos y todo. Ahora lo que nosotros tenemos acá como el máximo punto prioritario no es qué donar, sino es tratar de no producir daño con la donación. Entonces nosotros tenemos un triaje muy minucioso en cuanto a enfermedades infectocontagiosas y en cuanto a tumores, ¿verdad?, que puedan ser contagiados por el trasplante, ¿verdad? Porque esa pobre persona que ya tiene una enfermedad, ¿verdad?, hay algunos que están condenados a fallecer como lo que dicen un corazón, un hígado en estado terminal. Ahí inclusive podría ser posible de que contagiar una enfermedad sea costo-beneficio, pero la mayoría de los trasplantes. Entonces nosotros nos aseguramos que ese órgano que se vaya a trasplantar no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa. Nosotros hacemos ya todo un triaje habitual de enfermedades de las que descartamos, pero también siempre se meten en enfermedades emergentes. En el epidemia de dengue se busca que el paciente no tenga dengue, porque se sabe que el dengue se puede transmitir por la sangre. En el epidemia ahora de chikungunya hay muchos órganos y tejidos que no se pueden transmitir con chikungunya, o sea, que no se pueden, donde se encuentra el virus, como no hay evidencia al respecto, se prefiere descartar estos órganos para no contagiar el chikungunya, que parece no ser mortal, pero en un operatorio de trasplante no sabemos, entonces se limita también. Y hacemos un cribaje para cáncer también para ver todos los tumores. Hay una lista de todos los tumores que indican qué grado de posibilidad de transmitirse tienen, y los menos contagiosos son los del sistema nervioso central, o sea que la mayoría de los tumores del sistema nervioso central pueden ser donantes. El resto se va evaluando caso por caso, de acuerdo al estadio del tumor, pero siempre hay que estar totalmente seguro que no se le vaya transmitir una enfermedad al receptor. ¿Puedo hacer una pregunta Sí. a propósito de eso? Porque me pareció tan importante cada vez más con el tema de los PBS, o sea, las personas que tienen el VIH-Sida, que hoy en día cada vez más es una enfermedad más crónica que aguda, y que hay pacientes que viven con carga viral detectable, CD4 normal. Ellos podrían ser candidatos a ser, no solamente recibir un trasplante, obviamente, sino recibir un trasplante sin ninguna duda. Todos los pacientes con enfermedades crónicas, sea cual fuera, puede tener hepatitis B y recibir un trasplante de riñón, porque o sea, eso no limita que el receptor tenga ninguna enfermedad, no limita. Ahora, en cuanto a la donación, nosotros estamos sinceramente gateando en el asunto de donación y trasplante. El mundo está mucho paso adelante. Actualmente en el mundo, HIV, hepatitis B y hepatitis C no son contraindicaciones para el trasplante. Se empezó haciendo de paciente con HIV donante a paciente con HIV receptor, o hepatitis B donante a hepatitis B receptor, ¿verdad? Entonces ahí no se contagiaba nada porque nosotros ni a ese punto llegamos todavía. O sea, nosotros si tenemos una hepatitis B, nosotros no trasplantamos, aunque el receptor tenga hepatitis B. Nunca nos pasó, pero si nos pasara sería la primera vez y tendríamos que evaluar ese caso, y yo creo que iba a terminar donando, ¿verdad? Pero no tenemos experiencia y dentro del protocolo figura que no pueden, con contraindicaciones absolutas. Pero yo creo que en el momento que ocurra se va a tener que ir modificando, ¿verdad? Pero tanto así que las hepatitis pasamos a ser enfermedades crónicas, que ahora en España y en Estados Unidos tener hepatitis B o C se le avisa nomás al receptor. Mira, nosotros tenemos para tu corazón o para tu riñón, pero te vas a enfermar de hepatitis. Seguro que te vas a enfermar, pero es que el tratamiento y es una vacunita que se toma cada tantos días, una pastilla que se toma cada tantos días, y es eso versus una diálisis o eso versus el ECMO, y decide el paciente. ¿Verdad? Y la mayoría de las veces son afirmativas las decisiones, porque estas enfermedades terminales que producen necesidad de trasplante imposibilitan una vida normal. O sea, me pueden venir a discutir los nefrólogos que sus pacientes son normales y no son normales. ¿Qué trabajo lo que te deja
estar conectado a una máquina 4 horas, 3 veces a la semana, o sea, no se puede trabajar, ¿verdad? Y todas las intercurrencias que ocurren cuando uno se está dializando, infecciones, hipotensión, sangrado, o sea, se te cierra el título, o sea, miles de cosas que hacen que vos pierdas el día laboral. O sea, legalmente un paciente trasplantado es un paciente dializado, que es el que mejor calidad de vida tiene entre los que necesitan un órgano no es funcional, ¿verdad? No puede mantener una familia. Y sin embargo, un trasplantado o un niño nuevo que tenga que medicarse para hepatitis B o para hepatitis C o mismo para HIV, puede mantener una familia sin problema, porque no tiene limitaciones en cuanto a su motilidad ni a su actividad. Pero todavía no estamos ahí. Pero yo creo que cuando ocurran los casos, se van a ir reuniendo comités y se van a ir decidiendo y se van a ir cambiando los protocolos. Yo tengo una duda, la parte renal, que una de las cosas que más se hace, por lo menos acá, ¿verdad? En contra de la gama trasplante. Vamos a suponer una persona de 80 años, hace una CV, está en una muerte clínica y él te puso una lista de donar. Él puede donar. Sí puede dar. Ahora nuestro problema, profe, es que no tenemos receptor para él. Receptor. Por eso te digo, una persona de 80 años que puede donar, vamos a suponer, quiero donar a mi nieto, que tiene 25 años. No, más o menos 10 años más o menos para él. La diferencia, porque yo digo, un riñón de un tipo de 80 años, no de 25, que se supone que va a ir por lo menos hasta los 50. Sí, no. Técnicamente va a funcionar, pero va a funcionar pocos años. Claro, por la apoptosis no se le va a morir. Sí, no, por eso. El lema es órganos jóvenes para personas jóvenes, órganos viejos para personas viejas. Porque se trata, o sea, más o menos 10 años es la diferencia. sí, porque nosotros tuvimos un caso, un médico de Santa Clara que era acá en la sala de urología, ¿verdad? Y él primero se fue a Brasil, ¿verdad? No sé cuándo lo hospitales de Brasil, se hizo un trasplante y rechazó. Y el segundo trasplante, se volvió a hacer un segundo trasplante, le donó su mamá. Él era un tipo de 35, 40 años y su mamá tenía sus 70 años. Y le donó. Y a los pocos años, 3, 4, 5 años, dejó funcionar. No sé cuál fue el motivo, si le rechazó o no, porque salió, ya no pudo trabajar más. Él era bueno trabajar con nosotros en Santa Clara. Y después se murió por complicaciones de su insuficiencia renal. Es un caso particular, pero cuando vos tenés un rechazo, la posibilidad de que un riñón cadavérico te sirva son bajas, porque ya uno forma anticuerpos y se pueden medir esos anticuerpos en la sangre. Entonces, cuando más anticuerpos tú tienes, menos la posibilidad que un riñón de un fallecido desconocido que sea. Pues nosotros hacemos con compatibilidad mínima. Nosotros medimos 5 alelos y si hay 2 alelos de compatibilidad, ese riñón ya te trasplantado y anda súper bien. Pero si vos estás hiperinmunizado por un fracaso anterior, probablemente ese riñón no te vaya a funcionar. Tiene que ser un riñón más específico. Y por ahí esperó mucho tiempo y nunca habían con más de 2, porque en realidad la mayoría tiene 2 compatibilidad. La otra es por una cuestión que yo nunca había hecho en mi vida, encontré uno que tuvo 4 de 5 de un extraño. Es prácticamente el riñón de su hijo, ¿verdad? Pero son cosas rarísimas, ¿verdad? Entonces, por ahí la persona, ante la imposibilidad de conseguir un riñón cadavérico que sea compatible después de un rechazo, a veces se prefiere usar un riñón ya que está desfasado en tiempo, pero con una funcionalidad normal y con una compatibilidad genética muy alta, y ¿verdad? Le da unos años, ¿verdad? Y a veces yo, como digo, ¿verdad? Para el tipo que se está dializando 3 veces por semana, a veces estar 5 años fuera de la máquina de diálisis, ya es un premio. O sea, ellos te agradecen como si fueran que vuelven a nacer, aunque después tengan que volver a trabajar. Pero son cosas excepcionales. Cuando pasan esos casos, se evalúan dentro del INAI. Porque habitualmente, o puedes donar a tu riñón, a tu hijo, 20 años menor que vos, pero cuando vos tenés una edad hasta 45 años más o menos, que es donde la funcionalidad de la no se ve. Ahora sí, sobre los 60 ya hay una disminución de la función renal y le tendría que donar a alguien de una edad parecida a la tuya. La inversa no recomendamos, ¿verdad? Por una cuestión, ¿verdad? de lógica, ¿verdad? Pero se hace, si la familia está de acuerdo, un hijo de 20 que le quiera donar a su papá de 60.
¿verdad? Ese riñón de 20 va a vivir muchos años más que el receptor de 60. ¿Verdad? Pero si la familia está convencida y se le explica a todos, se hace igual porque no es antiético, ¿verdad? Porque la persona no va a recibir un daño, porque ese muchacho de 20 se cuida y va a vivir toda la vida sin ningún problema. Y esa persona mayor de 60 años, una persona productiva todavía, no le podemos negar un trasplante, entonces se hace. Pero en otros países se procura optimizar la vida del órgano. Entonces se hacen lo que se llaman trasplantes cruzados. Yo le quiero donar a mi hijo me quiere donar a mí, y la otra, una señora le quiere donar a su hijo. ¿Verdad? Entonces las edades de los hijos son parecidas y las edades de los padres son parecidas, entonces se cruzan el más joven con el más joven y el más viejo con el más viejo, con una efectividad espectacular, ¿verdad? Y se le da el órgano que más años va a vivir al más joven y el órgano que menos años va a vivir al más anciano, ¿verdad? Pero tienen situaciones técnicas muy bien elucidadas, por las cuales nosotros todavía no empezamos con eso porque no es tan difícil de conseguir, sino de hacer, porque se tiene que hacer de forma simultánea exactamente, porque nadie se puede arrepentir, se tiene que hacer el mismo hospital de forma simultánea. Mi paciente está sacando signos, está sacando esto, y mi paciente está implantando y salen juntos de quirófano, porque si no, alguien se puede arrepentir y vos ya diste el riñón de tu hijo para alguien y al final no te queda. O sea, tiene que ser súper coordinado y a nosotros nos cuesta hacer un trasplante en los hospitales, mediante dos en simultáneo. Pero es algo que yo creo que a corto plazo. Esta experiencia que estás contando, esto de los trasplantes simultáneos y bueno, en el caso de los pacientes con hepatitis y demás, ¿dónde más se ve esta experiencia? En todos lados casi. En Latinoamérica lo vemos muy poco, pero en el resto del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, están muy avanzados. En Argentina ellos tienen trasplante cruzado, en Brasil también, pero las enfermedades infecciosas todavía no están. O sea, se evalúa casos particulares, pero no está legislado así como en Estados Unidos. O sea, hepatitis no es una cosa. Si el paciente no quiere, otro va a querer ese hígado, ese riñón, ya se le da lo que quiere. No se le obliga a nadie, tampoco se le saca la lista ni pide su lugar, no quiere ese órgano, sabiendo cuánto vas a esperar para que tenga otro. Qué interesante. Sí, Estás abriendo un montón de Y diálisis peritoneal no se hace. sí se hace, pero no se volvió a hacer porque era un método bastante Nosotros en la tercera cátedra de química hacíamos mucho, o sea, nosotros estaba Torún, la verdad que estábamos con el doctor Ciccioli y el doctor Inchausta. Ellos trajeron una peritoneal porque en revisión que comenzó hacían la hemodiálisis. Oye, ahora es increíble, se hace otra en todos los hospitales y Previsión, que es el que nunca quiso invertir en eso, ahora tiene el programa más grande de diálisis peritoneal del país. Todos sabemos también acá, pero bueno, Previsión no tiene más pacientes, ¿verdad? Pero tiene un programa más grande y una buena función, o sea, sobre todo para el joven que trabaja, es una buena opción. El profesor Santa Cruz, Espínola, Egan Martínez, yo, él tenía todo un equipo, éramos 8 o 10. Teníamos que turnarnos para hacer la diálisis. Sí, eran 2 salitas ahí en la tercera. Sí, en el fondo. Sí, una calidad teníamos. ¿Qué se puede hacer? Decía puede entrar riñón, el corazón, hígado, los dos pulmones por separado, el páncreas y el intestino. Nosotros acá hacemos riñón, corazón e hígado. Ahí estamos un poquito parados por algunos problemas técnicos que vivieron en los últimos años y ahora que se ha ido todo el mundo, así no valora esto, ¿verdad? Ahora, el hígado de cadavérico, en pediatría se suele hacer que es un pedacito del hígado, pero eso nosotros tenemos los cirujanos hepáticos de niños para poder hacer eso. ¿Verdad? Pero hay también un proyecto que se está barajando que gente se vaya a formar en eso para solucionar problemas de los niños. Y tejidos, acá están muy se puede donar la córnea, los huesos, los cartílagos, los tendones, la médula ósea, la piel, válvulas cardíacas, segmentos vasculares, membrana amniótica, control umbilical. O sea, los españoles dicen que ellos de cada donante cadavérico ideal, que no tenga ninguna enfermedad, una persona sana que falleció en un accidente de tránsito, por ejemplo, ellos adjudican órganos tejidos a 100 personas, de un solo órgano. Porque estos pulmones se usan muchísimo cuando hay disponibilidad de banco de tejido. Nosotros ahora tenemos banco de tejido
que en el hospital de clínica fue primero tu banco de huesos. Se empezó a usar los huesos con tan buen resultado que después el ministerio abrió su banco de tejido también, y ahora IPS también abrió su banco de tejido, porque de verdad soluciona muchos problemas osteoarticulares que antes no se solucionaban. El ministerio el que más está evolucionando, que quedó allá en el hospital de clínica viejo, el Fenker. Ellos hacen piel, ellos hacen membrana amniótica, ahora van a empezar a guardar un pedazo de pericardio para usar como parche en alguna cirugía cardíaca, guardan segmentos vasculares y ahora parece que van a guardar válvulas y eso también. Qué bueno. Sí, que son todas cosas que se usan, me parece ridículo, pero vas a hacer una cirugía y te falta un pedazo vascular así, no puedes juntar tu arteria, no se puede hacer, ¿verdad? Y ayuda muchísimo, y el costo de esto en un paciente que ya donó todo el resto de los órganos es muy bajo, porque con el mismo costo se retiran también estos tejidos, y el almacenamiento tiene su costo, pero cuando a grande escala el almacenamiento, ¿sabes? Una película lo que sea. Células madre, ¿verdad? No, y se guardan cordones umbilicales ahora, pero hasta ahora nosotros no encontramos algo que haya funcionado. Lo que sí se guarda, porque si no ocurre lo que ocurrió en Argentina, que una gran cantidad de empresas no tan éticas que cobran muchísimo dinero por guardar tu cordón para posibles cuestiones futuristas donde se van a desarrollar células madre y te va a curar o te van a regenerar un órgano a partir de tus células madre, y le cobran muchísimo plata a la gente. Tanto así que en Argentina se tuvo que legislar para que se achique esa cantidad de empresas, y vinieron con todo a Paraguay para que la gente venga a traer eso. Y acá por suerte nosotros ya habíamos visto la experiencia anterior y se está en una legislación muy estricta en cuanto a guardar células. Porque si no, tengo una consulta. ¿Dónde se hace este resguardo, digamos, de todos los materiales? ¿En clínicas? No, en clínicas es muy fácil, porque prácticamente es solamente de hueso y tendón de cartílago, para que está allá en el hospital viejo. El del Ministerio de Salud también está en el hospital viejo, porque están ahí, se quedó el Fenker, y ellos lo que guardan más variedad de cosas. Y el de IPS está arrancando, ¿verdad? Que ahora también es solamente hueso, pero ellos también intentan hacer así de todos los tejidos como el del Ministerio. ¿Y en forma privada existe en el país? Ahora mismo no sé si hay alguna empresa, pero hubieron empresas interesadas, pero en células madres, pero como te digo, metiendo cosas futuristas que realmente no es un engaño. O sea, no decimos que no va a pasar, pero no podemos prometer. Todavía me dijeron después para trasplante de médula. Pero médula ósea en sangre ahora se captan. Sí. Con la sangre se captan las células y se Pero pasan. eso es regenerar órganos. Sí. Pero por eso que le venden a la gente, le cobran miles de dólares por almacenar años sus cordones umbilicales de sus hijos. Yo, uno de los últimos que conocí era $1.500 por una extracción que sacar, y era $300, $400 por año por guardar. Sí. Ahora mismo yo creo que no hay ninguna empresa aquí en el Paraguay. Y lo que sí Hay que dos o tres empresas. hay, no me acuerdo cuándo quisieron venir, pero eran, al final encontraron muchas trabas legales, ¿verdad? Que ellos vendían. Hay un Pero tema la de empresa dice que guardan en un banco en Londres, mandan controlado. Pero guardan en todo el país. Guardan en un banco. Pero acá no tiene, acá sacan todo, congelan todo. Claro, hoy en día. Mandan para allá. Eso ya es más difícil. Lo que sí que hay es la membrana amniótica. Que la membrana amniótica nosotros es un programa de, o sea, es un programa de membrana amniótica donde le sacan a la paciente que tiene cesárea, llevan la placenta y eso se separa la membrana amniótica, eso se guarda refrigerado y se usa normalmente, el quemado, usa muchísimo como sustituto de piel cuando el paciente está recién quemado, por ejemplo, en úlceras de córnea, en déficit, no sé, entonces la otra vez que usaban, no me acuerdo si fue una vez que usaban para terminar de cerrar una pared en un niño que recibió un trasplante y le quedó grande el hígado y no se cerraba nunca la pared y le rellenaron como membrana amniótica, y es un tejido súper barato de usar. Yo creo que la extracción total y el manejo y el implante otra vez sale algo así como $200, que todo el proceso que se tiene que hacer para tener una membrana amniótica, y tiene muchos usos. La mayoría son usos temporales, ¿verdad? Que ponen desde la piel hasta que puedan hacer un trasplante de piel, o hasta que se cure la infección, o hasta que se pase la quimio, hasta que se cure la úlcera de córnea, pero igual la Eso lo hace el centro. se hace.
proceso de trasplante es un proceso complejo que tiene como muchas argollas de una cadena, ¿verdad? Que en cualquier lugar que haya una fractura termina en que el paciente no pueda donar o el doctor no pueda recibir. Y acá viene otro problema. El primer punto es este: detección del potencial donante. Nosotros asumimos, yo le pregunto, ¿qué creen ustedes que quieren los paraguayos? ¿Por qué hay tan poco donantes? ¿Verdad? Y la mayoría de la gente me dice que el paraguayo no quiere donar. Y todo el mundo dice que no quiere donar, tanto todo el mundo dice que no quiere donar, que salió una ley, que es la ley Anita, que vamos un poquito más adelante, que dice que todos los paraguayos sí somos donantes. Porque la población pidió, los padres y las madres de niños que fallecieron en la lista de espera hicieron un movimiento y ellos hicieron que promulguen una ley, un cambio de la ley, dice que todos seamos donantes, ¿verdad? Que es una ley que hay ya en otros países, ¿verdad? Que hicieron, pero que justo coincidió que en Argentina se hizo, entonces acá ellos presionaron y se hizo también, pero no es un problema, o sea, podemos ser todos donantes, pero ¿cómo se va a efectivizar esa donación si nadie le dice a la familia del fallecido que él puede ser donante? O cuando no éramos todos donantes, nadie le pregunta. ¿Pero cómo vas a ser donante si nadie te pregunta si querés o no querés donar? Se asume nomás que nadie quiere ser donante, entonces no se le pregunta a nadie. Entonces no conseguimos nada. Pero ni sangre no se quiere donar. Porque nosotros, pues mucha guardia está peleando que si vos querés matar a los pacientes, a los familiares de los pacientes, decir que pasen por el banco de sangre. La tiene de emergencia médica, lo que yo no sé. Para ver el muerto que son no te llevan una bolsa, te llegan con la paciente, un paciente a feria, lo que sea, tenían que 20, 30, ahora le pedí sacan toditos, desaparecen. Pero así como un enjambre de mosca viene para ver qué pasó y gritar ahí cualquier cosa, le pedí sangre y raza. Y los otros autopsia. Pero son cosas que hay que hacer, claro. Pero nosotros no tenemos una idea que no sabemos si es verdad, porque es una idea, ¿no? Entonces nosotros hacemos un cálculo muy fácil, ¿verdad? En el mundo, en todo el mundo, porque para ser donante tenés que fallecer, para ser donante de órganos, en lo que conocemos como muerte encefálica, ¿verdad? O muerte cerebral, o como se le llama ahora, muerte bajo criterios neurológicos. En realidad no es el cerebro que se muere, sino que te morimos todos, ¿verdad? Y lo que pasa es que se hace el diagnóstico de la muerte por medio del cerebro, pero es una muerte universal. Entonces se calcula que en cada cama que tiene respirador se produce una muerte encefálica al año. Y es una estadística mundial. Es así en China, es así en India, en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Brasil, en Argentina. Por lo menos cada cama con respirador te produce una muerte encefálica al año. Y de ellos, en el peor de los casos, el peorcísimo, normalmente la literatura dice que el 30% tiene una contraindicación para ser donante. Pero ponerle que nosotros somos el país más feo del mundo, de un 50% de pacientes que no pueden donar porque tienen otras enfermedades, que no pueden donar nada. Entonces, de eso nosotros ahora en Paraguay tenemos 700 camas de terapia. Eso quiere decir que deberían haber 700 muertes encefálicas por año, de los cuales ponerle que somos el peor país del mundo y la mitad no puede donar. O sea, 350 de esos pacientes podrían donar. La tasa más alta de negación, ¿verdad?, no llega al 70% en todo el mundo. Todos los estudios que hicieron en todo el mundo, la tasa de negación no es 70%. De hecho, acá nuestra tasa de negación es 50%. La mitad nomás no quiere donar. La mitad luego sí quiere, ¿verdad? O sea, hay que ponerle que transportamos nosotros. Hay 350 personas que fallecen de muerte encefálica y nuestra estadística es que la mitad sí quiere donar. Quiere decir que 175 donantes por año tendríamos que tener. Claro. No vamos a saber qué hacer con los órganos, vamos a vomitar todo. No, ¿Y cuál es la realidad? ¿Y cuántos tenemos? Nosotros tenemos por año detectados, tenemos 100 posibles donantes, o sea, 100 muertes encefálicas. 100 de 700. Y de eso la mitad no puede donar, de verdad la mitad no puede donar, tienen contraindicaciones que no pueden donar, ¿verdad? O hepatitis, o PBS, o septicemia, o sea, enfermedades que no pueden donar, o algún tipo de leucemia, eso que son una indicación absoluta. Y
Y de esos 50, la mitad donan. Entre 20 y 25 donantes por año tenemos nosotros, en todo el Paraguay. 20 a 25 donantes en todo el Paraguay, pudiendo nuestra estimativa, sin hacer ningún trabajo, o sea, sin nosotros influir en la población, siguiendo lo mismo que seguimos hasta ahora, deberíamos tener 175 donantes al año, sin hacer ningún cambio, sin hacer ninguna ley para convencer a la gente que tiene que donar, sin hacer ninguna publicidad, sin hacer nada. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está ahí, en la detección. No se le pregunta al que puede ser donante si quiere o no. Ese es el punto clave. Y a mejorar la detección va el programa de Clavo 7 que nosotros queremos implementar en el hospital. ¿Sí? Le digo rapidito, el resto de las cosas son justificaciones, pero bueno. Después está el diagnóstico de la muerte encefálica, que era un problema, porque antes solamente el neurólogo podía hacer, y no hay neurólogo en ningún lado. Con la nueva ley se le incluyó al médico especialista en terapia intensiva también para hacer ese diagnóstico y se acabó el problema. En todas las terapias, por lo menos un terapista. Entonces no hay más problema. Seguro que habrá un poquito, pero ya no es impactante, o sea, no va a cambiar estos números. ¿Verdad? El siguiente es la evaluación del donante, que ahí sí tenemos un problema. Hay muchos hospitales que evalúan el donante por su parte sin avisar al INAH y ya deciden que no pueden ser donantes. Entonces ya no le preguntan. Y en realidad, la mayoría de la gente no tiene un conocimiento cabal sobre cuáles son las patologías que te impiden ser donante o que vos puedes donar un órgano sí y otro no. ¿Verdad? Entonces, se descartan donantes por problemas en la evaluación, pero eso es porque no notifican al INAH. Por eso sí tenemos mucha experiencia. Después, otro punto que también estamos flojos, pero también requiere capacitación, ¿verdad? Es mantenimiento donante. Desde el momento que nosotros confirmamos la muerte hasta que pueda efectuarse el trasplante, pasan por lo menos 6 a 8 horas. Y entre 6 a 8 horas el paciente tiene que seguir terapia con el respirador, con una presión normal, orinando, para que haya perfusión en todos los órganos, porque el órgano se puede trasplantar porque todavía le llega sangre. Si le deja llegar sangre o le llega en poca cantidad, ese órgano se isquemia y ya no puede ser posible el trasplante. Y se pierden muchos órganos entre el mantenimiento y el trasplante, o sea, que se llama falla de mantenimiento de los pacientes. Pero eso es educación, o sea, es capacitar a los médicos. Aquí hay médicos, ya no hay terapia, porque ahí están la mayoría. Ya la urgencia no está en el resto de estos pacientes. Pero para nosotros no es tan impactante. Nosotros ponerle que de eso 100 pacientes por ahí tenemos fallas de mantenimiento al año, 10 o 15. No es muchísimo, no es un problema como para invertir tanto dinero de eso. Claro, hay que invertir. Educación se le hace bien, pero no es un problema tan grave. ¿Verdad? Después, la confirmación legal de la muerte, que tampoco no hay problema, la ley es muy clara. ¿Verdad? El consentimiento de la donación, que se puede cambiar en el médica que usó. Solamente se pide consentimiento si son niños. Para los adultos se le informa sobre la donación de órganos, que la ley dice que son donantes. Entonces, automáticamente deberían ser donantes. Pero ¿qué pasa? Viene la familia y no quiere aceptar la ley. Ese es el dilema que queríamos llegar. Sí, porque la ley aquí te dice, todos somos donantes. Claro, pero yo... Por respeto le preguntar a la familia, ¿verdad? Pero... No, en realidad le comentamos y le explicamos cómo es, ¿verdad? Y... ¿Qué pasa si se niega? ¿Ah? ¿Qué pasa si se niega? Y no pasa nada, porque yo tampoco me voy por la calle multando a los que no tienen casco. ¿Verdad? No es mi trabajo, o sea, yo no soy una autoridad ni policíaca ni jurídica para tomar una conducta con respecto a esa persona. Se deja constancia de que la familia se niega a cumplir la ley. Y no pasa nada, no le tocamos nosotros. ¿Quién me va a venir a defender a mí si yo le saco a la fuerza a los órganos? Me van a venir entre 500 a linchar, ¿verdad? Pero en realidad, vos no sos ejecutor de la ley. Vos lo que haces es transmitir la ley y tratar de que la gente entienda y acepte de buena a cumplir la ley. Pero si la gente no quiere cumplir la ley, ¿verdad? No podemos hacer nada, ¿verdad? Nosotros igual, o sea, nosotros no podemos intervenir. Todo esto se informa al INAH. Son ellos los que se deberían encargar en todo caso de... No, tampoco, porque no tiene una legislación jurídica el INAH. El INAH es un organismo organizador, ¿verdad? Tendría que intervenir un juez, o la fiscalía, o alguien si quisiera, pero en ningún lado se hace. ¿Por qué? Porque el trasplante es
prácticamente, no puedo decirlo, pero prácticamente es la única actividad médica que depende exclusivamente de la sociedad. Vos puedes estudiar todo lo que vos quieras para ser procurador, puedes estudiar para ser cirujano, para operar, pero si la gente no dona sus órganos, no hay trasplante. O sea, depende de la sociedad, no de nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo que se apela a al sentimiento de responsabilidad social, al sentimiento de generosidad de las personas, es algo lindo, ¿verdad? Y tiene que seguir siendo algo lindo, no puede ser algo impositivo o algo que haga una ruptura en esta relación médico-paciente que nosotros forjamos con nuestros familiares. O sea, nosotros forjamos una relación médico-paciente con los familiares desde que entra al hospital, ¿verdad? Y todo lo que pasa, y todas las angustias, las penurias, se le ayuda, se le desayuda, ¿verdad? Y nosotros forjamos una relación que en este hospital es bastante buena. Yo lo he notado porque es bastante buena, ¿verdad? Yo no suelo notar gente enojada contra el hospital de clínica. Hay, pues, un poco comparado con otros hospitales, que una gente está muy disgustada, hasta en los cuidados, ¿verdad? Entonces, nosotros forjamos una cosa y peleamos juntos, como yo le digo al familiar, nosotros peleamos juntos para salvarle la vida durante tantos días. Y lloramos juntos y nos pusimos contentos juntos cuando mejoran las cosas. ¿Cómo vamos a romper nosotros esa relación con una obligatoriedad de cumplir la ley? Siendo que yo no soy, o sea, si hubiera un juez que estuviera de guardia con nosotros, por ahí le tendría que avisar, pues, pero en realidad son cosas que debería, si ellos quieren evaluar, tienen que venir a evaluar in situ, pero nosotros no estamos obligados a pelear con nuestros pacientes contra los cuales tuvimos una travesía tan tortuosa y llegamos a una convivencia armónica, romper por obligarles a cumplir la ley. ¿Y qué dice la ley con respecto a eso? En ese punto no se pone ningún... no habla punición para la familia o para el médico que no lee el informe. Habla de punición para el médico que no detecta. Que no detecta, pero no que no informe la negativa de la familia. No, pues la negativa solamente hace el INAP. O sea, el consentimiento de la donación solamente se hace a través del INAP. O sea, no se puede hacer, se llenan los formularios, se hace a través del INAP. O sea, no, todo. Aunque como acá nosotros que trabajo yo en clínica, igual yo trabajo para el INAP. Por el hospital de clínica, con el sueldo de clínica, pero yo trabajo para el INAP. O sea, yo no trabajo para el decano, sino que trabajo para el INAP. Yo todas las cosas que se hacen tengo que pasar el informe al INAP. Trabajo con ellos, ¿verdad? Entonces, pero no es un problema. Y cambiar ese concepto y cambiar la cantidad de gente que quiere cumplir la ley es un proceso que tarda mucho tiempo y va a venir más o menos solo, ¿verdad? Hay cositas para hacer, pero no creo que haya cositas tan importantes como para hacer como en la decisión de donante que es el punto número 1. Y otra cosa que mejora la cantidad de donación es la forma en la que se le habla a la familia. Los médicos somos malos con la familia. Somos malos, le decimos las cosas de una forma indiferente, o no le explicamos, no nos interesa saber, o sea, a nosotros nos interesa decir lo que tenemos que decir, pero no nos interesa saber si el otro entendió lo mismo que yo dije. ¿Verdad? Esta entrevista de donación dura fácilmente 6, 8, 12 horas, o sea, muchísimo tiempo para una familia que se tiene que poner de acuerdo, quién sabe muchas cosas, viene alguien quién sabe otra de las cosas, quién pensar, o sea, no es algo que se toma ligeramente para nosotros y para ellos, ¿verdad? Pero siempre en armonía y siempre tratamos de ser respetuosos con todo lo que piensas. Yo no te puedo discriminar a vos por lo que vos pensás, ¿verdad? A mí me parece muy poco lógico estar en contra del trasplante, pero si no estás en contra del trasplante, yo tengo que aceptar tu opinión al respecto de eso. No me puedo pelear contigo por eso. Y encontramos oposición al trasplante entre profesionales de enfermería, entre profesionales médicos, entre muchísima gente que tiene toda la instrucción, pero no le gusta. Y no podemos estar todos de acuerdo. Lo que sí tengo que vivir es respeto. No me puede maltratar porque yo le hago entender la ley y yo no puedo maltratar a él porque él no quiere cumplir la ley. Tiene que ser todo dentro del ámbito del respeto y no hay muchos problemas. Aisladas veces, yo con familiares. Me acuerdo que a mí una vez, en una emergencia médica, un señor me tiró una silla,
pero era así, justo era el que no estaba que no hablábamos con él todo el día y que no estuvo metido en ninguna parte del proceso, ¿verdad? Y era una persona muy autoritaria, que no sé dónde, no se lo hacía tan familiar, directo, no sé qué, y me tiró así, pero son rarísimas, no sé. Cualquiera se puede descontrolar en cualquier momento, ¿verdad? Pero generalmente se hace una armonía, tanto la donación como la no donación. ¿Ustedes tienen un soporte psicológico, aprovechando que está la psicóloga, ¿verdad? Tanto para acompañar en la comunicación o contener la familia? ¿Cómo trabajan ustedes? Lo que nos pasa a nosotros somos pocos. Somos 5 coordinadores para todo el Paraguay. Entonces, nosotros incluir gente en nuestro pool de personas no nos ayuda, a no ser que sea una persona que pueda hacer lo que yo hago. Otro coordinador sí. Cuando tengamos muchos coordinadores, ¿verdad? Y incluir más gente. Como hicieron todos los países, ¿verdad? Todos los países crecieron de a poco. Empezamos creciendo con los coordinadores y después con el soporte, ¿verdad? Pero te digo, como yo voy a pedir un soporte psicológico para el familiar que va a ser donante, pero el otro familiar que supuestamente hace 70 días en terapia y yo no le pido soporte, ¿verdad? Eso sería discriminarle, ¿verdad? Nosotros estamos muy atrasados en muchas cosas hospitalarias, sobre todo en la contención de la familia. Lo que se enferma rápido se muere rápido, tiene un duelo normal, pero yo no tengo idea de cómo hacer un duelo de esta gente. Yo me he llevado a esta terapia hace 80 días, tal vez no puede respirar tu fuerza. No sé qué ha de ser en la familia, nosotros tratamos de explicarle, darle esperanza, darle fuerza. Pero eso es un duelo totalmente anormal, ¿verdad? Ellos están sufriendo ahí hace 80 días y encima la posibilidad de que se cure, no sabemos luego si se va a curar o no se va a curar. Y a esa gente nosotros no le damos un soporte, ¿verdad? Algo así que tiene 20 años y ya se 23 por COVID y se va a morir, no le damos soporte a su mamá tampoco. ¿Verdad? No le damos soporte a nadie porque a este tipo de paciente le damos un soporte especial. Eso hace que la medicina sea igual para todos, ¿verdad? Que el tratamiento sea igual para todos. O sea, yo creo que el trasplante obliga al sistema de salud a mejorar, porque tenemos que mejorar en todo para que haya más donantes. Tenemos que mejorar en la actividad médica, en detectar, en tratar, en manejar los pacientes de vuelta. Tenemos que mejorar en la actividad, en la comunicación, poder comunicarnos bien, no pelear, no estar armónico, ¿verdad? Que eso ya mejora muchísimo. Y como secundario, por ejemplo, está demostrado en muchos estudios que la buena comunicación disminuye las demandas. Entonces no es que vos te vas a comunicar bien para disminuir la demanda, vos te comunicas bien porque es la forma que se tiene que hacer, ¿verdad? Y con consecuencia disminuye la demanda. Comunicarte bien aumenta la donación. Pero no es que vamos a comunicarnos bien solamente con los que van a ser donantes, vamos a bien con todas las personas, para que el vínculo sea fuerte y si en algún momento llega a necesitar una donación, o sea, pueda dar, que esté esa comunicación, ¿verdad? Entonces, es un poco clasista, digamos, que le tratemos a los donantes o a los posibles donantes como familias o personas de primera y el resto son todos de segunda porque ellos no van a donar nada. No, yo creo que todos los pacientes familiares necesitan sostén psicológico en diferentes momentos. Sí, yo creo que todo es una cosa que nosotros no damos abajo, ¿verdad? Son 17 familias que están ahí esperando, no, 17, 14 familias que están esperando ahí la noticia de una vez por día de sus médicos. Bueno, yo creo que 2 o 3 días cualquiera aguanta, pero más que eso, una tortura, ¿verdad? Y el pobre paciente incluso en la terapia es una tortura. Nosotros le hablamos, le tratamos de animar, ¿verdad? No hay psicólogos que vayan a No hay. depende del pedido, siempre hay pedidos de interconsulta. Pero ahí debe faltar algún material. El problema que yo quiero quitarle es eso. Y tengo ese problema en todas las áreas. Si yo no pido, no me dan. Si yo no pido suero, no me dan. Pero ¿cómo van a vivir los pacientes de terapia sin suero? Tiene que haber suero, tiene que haber jeringas, tiene que haber enfermeras, pero a veces tu enfermera se jubila. Tiene que estar ahí todo. Pero ponete el caso ridículo que si tu enfermera se jubila y vos no pedís otra enfermera, no te ponen otra enfermera. Claro, o sea, es lógico que tiene que ser automático. ¿Verdad? Se jubila tu enfermero, te jubila tu médico guardia, no te ponen otro médico, si vos no pedís, vos tenés que pedir. Así vos tenés que pedir suero, así. Y no hay un problema así del hospital, no puede
burocrático del país. Todo lo que vos necesitas tenés que pedir. Y así no se puede, o sea, no puede funcionar, tiene que ser automático. ¿Verdad? La gente tiene que hacer un programa. Ahí hay visión hospitalaria, ellos saben cuántos días están internados los pacientes. A todos los que están internados, podemos empezar a todos los que están internados más de 15 días. ¿Verdad? Digo yo, un número aleatorio, ¿verdad? Pues se ve, a todos los que están más de 15 días que reciban un soporte psicológico. Tanto el paciente como los familiares. Automático. Sin que yo tenga que pedir, llamar, entre mis funciones de tratar de salvarle la vida y ponerle su adrenalina y su antibiótico y que yo operen. Otra vez te voy a Dios mío, este paciente no se le pidió la interconsulta para. Sí, no puede ser. Noticia, sí. Tiene que ser un procedimiento automático que tiene que estar en el sistema. Todo, ¿verdad? Inclusive hay lugares como en el Hospital Bautista que ellos tienen un capellán de guardia que acompaña a los familiares de los pacientes de terapia. Cuando hay un posible donante ahí, el capellán está presente en la entrevista porque le acompaña en todo ese proceso, ¿verdad? Y en la forma espiritual, o sea, yo creo que cada uno tiene derecho a recibir lo que quiera. No hay que imponerle, como acá nosotros imponemos un sacerdote a todos los pacientes, se va y le hace la bendición a todito y quién sabe qué religión cada uno, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que es por buena voluntad, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Pero yo creo que eso, el ambiente psicológico, las creencias religiosas, son cosas que hay que respetar. El aspecto físico, son muchísimos nos peleamos con una enfermera para que no le afeiten a nuestro paciente en terapia. Imagínate, tu papá tuvo barba toda la vida, pues se muere y está afeitado. Te va a parecer un extraño. De hecho, la Constitución dice que vos puedes tener el look que vos quieras, no puede ser que te corten el cabello. O sea, si te haces una neurocirugía, alguien te tiene que poner tu cabello larguísimo, alguien te tiene que hacer firmar una cosa a tu familia que es consciente que vos vas a cambiar tu aspecto físico para someterte a ese. Son todas cositas que nosotros no tenemos tanto en cuenta y todito beneficia el trasplante, pero hacerle solo los trasplantes es una injusticia. Hay que hacerlo a todos. Después hay muchos aspectos organizativos que para Bahía es espectacularmente complicado, ¿verdad? A veces hay que trasladar un órgano y necesitamos una avioneta, que hay millones en el país de balde, y para traer un corazón de Ciudad del Este, por ejemplo, y se tarda una eternidad en todas esas cosas. A veces hasta la ambulancia dentro de la Asunción para mover un órgano a otro lado, a veces llevo mi auto, el doctor saldría muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, yo llevo un riñón en mi auto y no tengo ninguna constancia en mi interior, dice que yo estoy transportando un órgano que se va a ir a otra persona. Si me para la policía y me encuentra, parece que yo le asesiné a alguien, ¿verdad? Son tonterías, ¿verdad? Pero son cosas de organización que tienen que hacer que todo sea más fácil. Cuando estamos organizados, todo es más fácil. La extracción también es un problema, pues tengo muchísimos profesionales capacitados para extraer órganos. Riñones hay un poco más, pero igual, un poco. Hígado tengo uno, corazón tengo los 3, y así vamos pero se mejora con capacitación. Yo creo que todo se mejora con capacitación es algo posible de hacer a corto tiempo. Ahora lo que requiere una inversión de dinero es lo que es un poco más difícil. Y después por fin el trasplante. El diagnóstico de muerte. Yo pongo acá siempre, esto me gusta a mí, encontré un libro de historia de la medicina, que no es ahora más que nosotros los médicos brutos del 2000 tanto nos cuesta hacer diagnóstico de la muerte. La muerte fue un problema siempre en la medicina. Siempre saber si estaba vivo o estaba muerto fue difícil. Cuando no había estetoscopio, parecía que estaban muertos y le enterraba, y hay millones de historias de esa gente que se encontraba rasguñado del cajón. Tanto así que en Europa, sobre todo en Francia, se hacían se le enterraba con una chimenea para que pueda respirar. ¿Verdad? Una ventila. Se le dejaba un cordoncito en la mano del muerto con una campanita afuera para que estire si estaba vivo, para que. Ese día me a la boca. No, y por eso, pero son cosas que pasaban, ¿verdad? Después, en la época se dejaban la intemperie los cuerpos para que se pudran y no estaban podridos y se podían enterrar, porque aseguraban que estaban muertos. El velorio también es para eso, ¿verdad? El velorio también en algunos lugares, claro, sí. Por la Pasa que no se levanta. Y el famoso caso del profesor Scarpa en Italia, en la Universidad de Pavía. ¿Te acuerdas de la anatomía del triángulo de Scarpa? Sí. No, Scarpa era un famoso anatomista de fin del siglo XVIII y XIX, que era profesor de la Universidad de Pavía, que le disputa a Bolonia ser la más antigua del mundo. Y Scarpa era terrible, la pasaba a todos. Entonces, un día, él
se enfermó, ¿verdad? Y le hace una broma, que ya no pasaba. Y finge que se murió y hace todo un entierro. Entonces, y él mismo se pone en un cajón y se va. Una famosa anécdota. Y se levanta y al día siguiente aparece en el examen. Pues todo el mundo se presentó para rendir el examen y le aplazan a todos. Bueno, vos sabés qué hacen después. Después, ya era viejo, ¿verdad? Unos pocos años después, poco tiempo después, se muere realmente de calma. Entonces los estudiantes se van, le enterraron con esa leche y todo eso que se puso. Entonces me vino la memoria y se van los estudiantes para estar seguros, van y llevan un serrucho y le serruchan la cabeza, el cuello, para que esté realmente bueno. Y yo estuve ahí cerca del colegio médico de San Carlos Borromeo, que tanto que tiene el colegio pontificio ahí en Pavía, y ahí está la sección original de Escarpa, ¿verdad? Y está el féretro y está guardada la cabeza de Escarpa, está el cajón con el cadáver de Escarpa y el nicho, ¿verdad? Con la cabeza de Escarpa. Es el famoso chiste, la anécdota de Federico, que se llama Federico Escarpa. Y sí, por eso que la gente habla de las resurrecciones, por la gente que no se murió. Claro. Y por eso están prohibidos de alejar los panteones también, por si el muerto no era bueno. Después nos va con los dos ahora. El llaveador no llaveador, pero no todo. Algo así un poco el concepto de que la muerte bajo un criterio neurológico es la forma correcta de llamar a la muerte encefálica o muerte cerebral. Hay un estado que es más allá del coma, constituye la muerte del individuo, donde hay una pérdida total y irreversible de las funciones cerebrales, tanto la conciencia como las funciones vegetativas, que son aparte de los reflejos. Muchísima gente confunde el coma con una muerte, ¿verdad? Pero en el coma hay actividad cerebral y hay signos de vida, hay reflejos, y cuando uno está muerto no tiene signos de vida y no hay ningún reflejo. ¿Verdad? Es muy clara la diferencia médicamente haciendo las pruebas que se tienen que hacer. Ahí tenemos para hacer el diagnóstico de la muerte encefálica en el Paraguay clínico. No se puede hacer ningún estudio. Solamente hace falta evaluarle al paciente, como dice la ley, cumpliendo todos los criterios de muerte encefálica. Eso está legislado desde el 98 en nuestra Constitución. Es la única patología que está incluida en la Constitución Nacional. Explícitamente dice cómo hacer, o sea, cómo tiene que estar el paciente antes de empezar la prueba y después cómo se empiezan las pruebas y cómo se hace el diagnóstico de muerte. Es la única, o sea, no hay ninguna otra patología que esté legislada en la ley. La muerte encefálica está legislada en la ley. Y hay que hacer a pie de la letra, como dice solamente que la condición es que hay que hacer 2 veces, separadas por 12 horas, y tienen que ser 2 médicos diferentes. Para 200%. Y que no tienen nada de capturado, que no tienen que ser nada del equipo de trasplante. Sí, en realidad lo que dice la ley es que no puede participar en la cirugía de trasplante alguien que haya diagnosticado la muerte, pero nosotros no hacemos. O sea, nosotros en el INAP no nos involucramos en el diagnóstico de la muerte. O sea, el diagnóstico de la muerte tiene que hacer su médico tratante o su hospital encargado o lo que fuera, y una vez que está muerto se habla de donación. Bueno, para hacer el diagnóstico lo que se necesita es una causa del coma, una ACV, un accidente de tránsito, una hemorragia, a veces una meningitis, un tumor, que eso siempre tiene que tener diagnóstico. Si un paciente tiene signos de muerte encefálica y no tiene diagnóstico, ese no puede ser lo donante porque no se puede confirmar la muerte encefálica si no tiene diagnóstico. O sea, para que está muerto no sabemos que se murió, no sirve, o sea, no se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica. Tiene que saberse qué es lo que está pasando. Esta es la ley Anita, la 61, la 18, que modificó la ley del 98. Bueno, obviamente toda la ley es súper extensa. Acá está modificado una cantidad de artículos, el 1, el 2, el 8, el 10. Muchísimos artículos se modificaron. Lo que sí, le puse algunas cositas, ¿verdad? En el artículo 1, ¿verdad? Se le da más presencia al INAP como el ente regulador de todo lo que tenga que ver con donación y trasplante. O sea, todo lo que tenga que ver con donación y trasplante tiene que pasar por el INAP. Si vos sos cirujano que te especializaste en trasplante
tenés que certificarte como cirujano de trasplante en Paraguay, te tiene que dar el INAT